El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 31 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Impacta ver nuevamente a los pacientes en nuestro país en la calle pidiendo un derecho que es el derecho a la vida. A gritos denunciamos la emergencia. Esta es una de las fotografías que destaca el diario El Nacional. De hecho, la principal, pacientes, médicos, enfermeras y activistas de derechos humanos caminaron desde la Plaza Francia de Altamira hasta la sede de la Organización Panamericana de la Salud para entregar un documento en el que explicaron la razón de su protesta, que cumplió 37 días y el gobierno guarda absoluto silencio. Sobre el control de la gasolina, el racionamiento del combustible en el país con mayores reservas de petróleo del mundo, destaca el diario El Nacional. Transportistas rechazan control con uso del carnet de la patria. La información es insuficiente. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transportistas, indicó que es una burla que el gobierno hable de un nuevo censo. Hace 2 años nos obligaron porque era la forma para que nos vendieran insumos. Es una falta de respeto. Ayer, Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, reconocía, según destaca el diario El Nacional y la agencia EFE, su responsabilidad en la crisis económica del país, pero caramba, no hace falta, son 20 años frente a esta administración, y decía, entre otras cosas, que los modelos productivos que hasta ahora habían ensayado han fracasado. Entonces, ¿por qué insistir en el error? Es la pregunta que nos hacemos y que vamos a tratar de responder durante la mañana de hoy. Por cierto, algunos ya sacan sus cuentas y advierten que es imposible censar todos los vehículos que hay en nuestro país en solo 3 días. Nos acompaña vía telefónica el diputado Jorge Villar, me dice, ya está en la línea telefónica, es diputado por Caracas, diputado de Primero Justicia. Él ha seguido de cerca, la situación de Petróleos de Venezuela, las denuncias de corrupción, por cierto, una de ellas se ventila ahora mismo en la ciudad de Miami. Diputado, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Pues de entrada, diputado, le pedí una primera valoración acerca de este tema del censo para surtir gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué puede comentarnos? Hay que recordar que el carnet de la patria surge justamente por el fracaso de la política alimentaria del gobierno nacional. La incapacidad del gobierno y del modelo económico de garantizar el consumo alimentario obliga a racionarlo y crean este mecanismo de control político y de racionamiento que es el carnet de la patria, donde la gente no puede escoger qué comer, donde sus ingresos no alcanzan para poder alimentarse adecuadamente, como ocurre en cualquier país, como ocurría antes en Venezuela. Así que esto es el anuncio del fracaso también de la política petrolera venezolana. Nosotros lo hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades, y aquí lo que se esconde es un racionamiento de la gasolina, producto ya de la incapacidad del gobierno de poder mantener el consumo de gasolina de los ciudadanos. Así que yo creo que esto va a agudizar la crisis económica que vive el país y el malestar en la población, porque de una u otra forma la movilización va a salir muy costosa por 2 términos fundamentales. En principio, porque la gasolina seguramente va a ser aumentada
para reducir el consumo de este producto, y por otra parte, porque al no haber tanta gasolina, obviamente que no va a haber la movilización vehicular necesaria para que se sostenga la economía venezolana, ya una economía muy golpeada. Ahora yo tengo que preguntarle, diputado, cómo llevamos esta situación. El especialista en el área petrolera, profesor en los Estados Unidos, venezolano, Francisco Monaldi, decía hace algunos días en una entrevista que este racionamiento que va a aplicar el Ejecutivo responde al colapso de petróleos de Venezuela, y sacamos a colación, bueno, uno de estos escándalos de corrupción. Hablamos en este caso del lavado de 1.200 millones de dólares, una cifra que se pierde de vista, que salpica a buena parte de la administración. El nuevo general habla incluso del propio Nicolás Maduro. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, hemos llegado por un modelo económico inviable, que donde se ha aplicado ha traído miseria y pobreza a la población, ha traído casi que esclavitud. Lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en los países satélites de la Unión Soviética, como Alemania, donde la lucha en Alemania oriental era escaparse de Alemania, y tuvieron que hacer un muro para poder contener a una población que vivía en una situación paupérrima comparado con sus vecinos. Lo vemos entre Corea del Norte y Corea del Sur, una con progreso, con calidad de vida moderna, y la otra, bueno, una cosa militarizada, absurda en el siglo XXI. Eso es parte del paraguas de esta crisis. Luego tenemos un modelo que trae corrupción, aquí tú lo acabas de referir. Ojalá esos 1.200 millones fueran una cifra escandalosa para lo que se han robado en PDVSA. Resulta que es una cifra, digamos que estándar o hasta baja comparado con las denuncias que hemos venido haciendo nosotros del saqueo que han hecho a la industria petrolera nacional. Recordemos que solo Rincones y Cheira reconocieron haber pagado 1.000 millones de dólares, más o menos esa misma cifra de esta nueva investigación, en soborno. O sea, quiere decir que si eso fue lo que dieron en soborno, imagínense lo que ellos se robaron. También tenemos el fideicomiso, que lo investigamos en la Asamblea Nacional, que se creó para una denuncia donde incluso se crearon clones del sistema computarizado de PDVSA para poder estafarle. Se habla de 10.000 millones de dólares. También están los casos de Diego Salazar, donde solo en Andorra le consiguieron aproximadamente 1.000 millones de dólares. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer una autopsia de PDVSA en términos de la corrupción, el saqueo es una cosa brutal. Bueno, eso es parte del problema, y luego una mala gerencia, por lo cual no se trabajó adecuadamente, no se gerenció adecuadamente nuestra industria, perdimos la capacidad de producción. Recordemos que hoy estamos apenas en 1.300.000 barriles diarios de producción, después de haber producido 2.900.000 solo PDVSA. En este caso, PDVSA estará produciendo alrededor de unos 500.000 barriles de petróleo como máximo. Tenemos las refinerías destruidas, apenas un 30% de producción de las refinerías que tenemos hoy en día. Y bueno, el país tiene ya varios años importando gasolina para cubrir la demanda nacional por este colapso que tenemos. Si a eso le sumamos la demanda de ConocoPhillips, que implicó el embargo de la refinería Isla, de donde parte del diésel y otros combustibles se traía a Venezuela, entonces obviamente tenemos un colapso ya no solo en la producción de PDVSA, que para que tú tengas un cálculo, en el 2015 en PDVSA generaba unos ingresos de 78.000 millones de dólares. En el 2017 generó 28.000 millones de dólares, con unos precios del petróleo más o menos adecuados. ¿Qué irá a ocurrir este año? El año pasado cerramos con una producción de 1.900.000 barriles diarios, solo denunciamos, y ya este año, ya te dije la cifra por la cual vamos. Así que hay un colapso petrolero, un colapso productivo, y al final del día también hay que hablar de lo que son las mafias, por lo menos en el caso de la gasolina, unas mafias brutales de contrabando, cuando nosotros estimamos la cifra de consumo venezolano entre diésel y gasolina, podríamos estar alrededor de 500.000 barriles diarios. Pero esos 500.000 barriles diarios, por lo menos Iván Freites habla que nosotros estaremos consumiendo de los 160.000 barriles de gasolina que se consumían, unos 150.000. Entonces, ¿cuál es la parte que se va en contrabando? Entonces, al final, los venezolanos pagamos los platos rotos, el enriquecimiento brutal y vulgar que ha hecho la cúpula roja rojita, mientras ellos
viven la gran vida. En estos casos veía un video de uno de estos señores que llaman los bolichicos, donde subastaba o pujaba en una subasta por un caballo de $2 millones y celebraba eso, dinero que es de la nación. Bueno, todo eso al final lo paga un pueblo que hoy en día está subsumido en una situación de miseria y pobreza brutal. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, en el caso concreto que se ventila en los Estados Unidos, en esta Corte Federal en Miami, en Florida, se señala directamente, según el nuevo Herald, a Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, como parte de esta trama de lavado de petróleos de Venezuela. En este caso, en concreto, se habla de una cifra de $1.200 millones. No es el único caso que salpica al primer mandatario. También está el caso de los CLAP, denunciado por la fiscal en el exilio, y Odebrecht, que se ventila este jueves de esta semana. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, seguramente habrá leído usted, ayer lo conversamos con Andrés Velázquez, que al menos un periodista habla de la mención de, sin decir nombres, diputados de la Asamblea Nacional en este expediente en Florida. Decía Andrés Velázquez, bueno, si eso es así, si eso se llega a confirmar, evidentemente tendría que ser investigado, pero yo quisiera su comentario en torno a estos dos temas. ¿Qué se puede hacer en el caso del primer mandatario, si está vinculado, como dice el nuevo Herald, a esta nueva trama de corrupción, y en el caso de que se confirme esta versión de algunos medios de comunicación venezolanos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros como Asamblea Nacional, desde que nos instalamos, hemos venido denunciando, hemos venido levantando los expedientes. Ahí está el caso eléctrico, lo dijimos a muy temprana, al inicio de la Asamblea Nacional. Me tocó a mí presidir la comisión por las denuncias que fuimos indicando. Llegó la crisis eléctrica no se ha ido, hicimos propuestas y ahí hay un informe que responsabiliza tanto al gobierno nacional como a empresas que estuvieron involucradas en eso. Cuando haya justicia en Venezuela, ese informe, siendo un informe de la Asamblea Nacional, forma parte del expediente que debe aplicarse para dos cosas fundamentales. Primero, para que haya justicia, se castigue a los responsables, y luego también para procurar recuperación de parte de esos fondos. Así se ha investigado casos como el de PDVSA, casos como el de Fideicomiso. Este año, a proposición también, me tocó a mí esa investigación. Le informamos al fiscal de la Florida, ya a la Asamblea Nacional, y a el fiscal de Nueva York, a la Corte de la Florida, y al fiscal de Nueva York, sobre el evento de ese fideicomiso y de la posible legalidad del fideicomiso, pero también de la necesidad y de la urgencia que teníamos todos los venezolanos que se sancionaran a estos corruptos. Y con respecto a Nicolás Maduro, bueno, nosotros habilitamos a el Tribunal Supremo para que investigara el caso de Odebrecht. Eso pasó por la Asamblea Nacional. Ahí se están haciendo, digamos que las acciones pertinentes, y estos casos también los vamos a investigar. Y lo vamos a investigar en dos partes. Creo que el viernes nosotros hablamos, el viernes no, perdón, no recuerdo si fue el viernes o el jueves, que hablamos y tú me preguntabas sobre el caso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y yo soy de la tesis de que las cosas deben investigarse, vengan de donde vengan. En este caso, si hay una denuncia de que hay diputados implicados, bueno, eso debe investigarse. Yo creo que los propios diputados, todos, somos los primeros interesados en que se investigue, que se aclare plenamente que no hay ningún diputado extorsionando, y si hay alguno, bueno, debe ser sancionado. Este tema del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en entrevista al nuevo Herald de Miami, en un trabajo que se publicaba, él aseguraba que había renunciado a su nacionalidad española antes de su juramentación, y que eso constaba en algunos documentos. De hecho, los publicaban en las redes sociales. Sobre el tema de lo que va a ocurrir en nuestro país. ¿Perdón? Y eso es lo importante. A pesar de que, como yo te decía, no hubo investigación de parte de la Asamblea, había la especulación, pero eso es lo importante, de que todos los ciudadanos debemos estar sujetos a ser investigados, porque el que no la debe no la teme, y si hay una especulación sobre alguna circunstancia, y eso se puede aclarar, es la mejor forma de dejar la reputación del ciudadano en cuestión limpia, y que además la opinión pública y los ciudadanos estén claros sobre el asunto, y que no quede eso en el ambiente.
Por cierto, el diputado Julio Borges decía en su cuenta en Twitter, ayer lo comentamos, que era falso que estuviera en reunión con el presidente de la Asamblea Nacional para suspender o tratar de suspender la audiencia que se va a celebrar el día 2 de agosto. Es así, o sea, es que eso fue una mentira. Ayer también en el rueda de prensa de Primera Justicia, que acompañamos al diputado Tomás Guanipa, se quedó muy claro de que ese tipo de mentiras y ese tipo de ollas montadas interesadamente para desprestigiar, pues no tiene sentido. O sea, si estos magistrados han venido promoviendo la investigación de Odebrecht, ha sido la fiscal también, bueno, ¿cuál es el motivo para que, y el propio Julio Borges, cuál es el motivo para que ahora se reunieran para tratar de impedir ese tipo de investigación? Me parece algo al lado de los cabellos y también ollas montadas para desprestigiar a ciudadanos que vienen trabajando para luchar porque hay un cambio político en Venezuela. Ahora, diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, tengo que preguntarle, porque ayer el presidente Santos, no es la primera vez que se refiere a este tema, pero reiteraba que él veía cerca, y lo cito, la caída del régimen de Maduro, indicaba que de producirse un cambio en el gobierno en nuestro país, Colombia estaría dispuesta a brindar ayuda de manera inmediata. Esto lo uno con una declaración de la eurodiputada Beatriz Becerra a Radio Caracas Radio. Ella decía que, bueno, sí, el actual gobierno tiene que haber una transición en Venezuela, incluso se tiene que promover una negociación para ello, no como las anteriores que hemos conocido. Yo quisiera su comentario en torno a estos temas. Bueno, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno muy débil, se sostiene por también la debilidad de la sociedad venezolana. En estos momentos nuestra sociedad está golpeada producto de una situación de crisis muy dura, también un gobierno autocrático que ha generado temores, pero cuando nosotros vemos un gobierno que tiene una crisis militar profunda, se evidencia en el número de oficiales detenidos, que además los familiares denuncian que ha habido actos de tortura contra ellos, y está rodeado internacionalmente. El mundo libre, el mundo progresista, el mundo democrático lo desconoce, lo rechaza, lo cuestiona como una dictadura cruel. También tiene una crisis económica que es insalvable, lo vemos con medidas espasmódicas que anuncian y que sabemos que no van a llevar a ningún lado, y además lo vemos también cuando acabamos de detallar cuál es la situación de nuestro pulmón económico, que es la empresa petrolera. Así que cuando hacemos este balance es un gobierno que está bastante débil y que lo sostienen dos cosas, la violencia y también un poco el temor y la desesperanza que han generado en la población. Eso es hasta cuándo sostenible en esta crisis que estamos viviendo, donde cada día vemos que la gente ya empieza a reaccionar. Estamos hablando de que esta semana hubo aproximadamente unas 121 protestas, es un incremento de un 25% de las protestas de la semana anterior, y yo creo que más pronto que tarde vamos a tener un país movilizado defendiendo su derecho, defendiendo su derecho a tener unas condiciones de vida distintas. Este tema del Congreso del PSUV es una vergüenza, donde ellos reconocen que de las 70 empresas del Estado, bueno, están acabadas, están liquidadas. ¿Quién las liquidó? Las liquidó ellos con la corrupción, con su mala gerencia, que el modelo fracasó. Tú lo acabas de referir cuando yo estaba entrando en el programa. Y bueno, en cualquier país, un gobernante, un equipo de gobierno que reconociera lo que ellos han tenido que reconocer en estos congresos del PSUV, estaría ya fuera del gobierno, habría tenido que dimitir para que el país diera con su voluntad, o se diese con su voluntad un nuevo gobierno. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos. A esta hora vamos a la pausa. A regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este racionamiento de la gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Un anuncio que ha hecho recientemente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Henkel García. Él es analista financiero de la firma Econométrica. Henkel, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mariale? Bien, mucho interés de conocer tu opinión, aunque hemos seguido digamos, tus comentarios en las redes sociales en torno a este tema, una medida que es impracticable en el tiempo que plantea el Ejecutivo Nacional, esto de censar todos los vehículos en 3 días, pero que además da la impresión no resuelve en lo absoluto el problema de fondo de nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, obviamente hay unos cuantos plazos que parecieran no dar, ¿no? Porque no solamente es el del censo, el de la misma reconversión pareciera ser bastante pronto para que se cumpla. En estos 3 días, cuando haces algún cálculo numérico simple, te das cuenta que es imposible censar la cantidad de vehículos. Lo que pudiese estar detrás de esto, de la intención del gobierno, después vamos a hacer un análisis sobre la realidad, es dar dar subsidio a un grupo de personas que estén bajo el sistema del carnet de la patria y después manejar otro precio para quienes no lo tengan, y un precio considerablemente superior. Entonces estaríamos bajo el sistema de 2 precios, cosa que es común en la actual gestión, de 2 precios para el mismo producto, ¿no? Con todas las prácticas de corrupción que pueden hacer a raíz de ella. Pero lo que sí pareciera dar o pudiese, o corrobora, no pudiese sino corrobora, es el estado precario que tiene la industria petrolera nacional, cuya producción ha caído de manera dramática y que ya abastecer el mercado local es complejo. El gobierno pudiese estar optando por tratar de liberar barriles de consumo interno para o poder cumplir con realmente la demanda interna, o hasta dejar algo de barriles de gasolina que se pudiese producir para exportar y así mejorar el flujo de caja. Pero bueno, como tú bien dices, es bastante paradójico, porque en un país donde y a través del gobierno se jactan de decir que somos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, entonces llegas hasta un momento donde obligadamente tienes que racionar la gasolina, cosa que ya ha pasado, porque esto no es nuevo. Hay que recordar que en los estados fronterizos desde ya hace un tiempo se raciona la gasolina. Estamos hablando ya de un fenómeno más extendido y uno de estos bienes y servicios que se suma al racionamiento, que ya la lista es bastante larga y es propio de todo socialismo, ¿no? O sea, y claro, el caso venezolano va a quedar como de esos ejemplos claros, porque el socialismo logró que
un país petrolero prácticamente tuviese que racionar un derivado petrolero, ¿no? Cosas del socialismo, ¿no? Cosas que bueno, como lo decía Milton Friedman, lo hemos comentado, Henkel, esa frase tan manida de, bueno, si aplicas un sistema planificador para administrar el desierto de Sahara, en pocos años habrá escasez de arena. Ahora, yo te comentaría o te preguntaría acerca de este análisis. Lo hemos citado en estos días de Francisco Monaldi, quien asegura que este racionamiento es consecuencia del colapso de PDVSA. Saber si compartes el análisis y, por otra parte, bueno, si es así, una medida como esta, impracticable, insistimos, en el tiempo tal y como se nos ha anunciado esto de censar a todos los vehículos en 3 días, no va a resolver el problema, porque la producción va a seguir en caída libre y al final del día estaremos en una situación similar o peor. Quisiera tu comentario, Henkel. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Francisco, además que, o sea, soy poco, o sea, Francisco es especialista y muy bueno en su área. Cuando tú ves la evolución de la producción petrolera, claro, o sea, de producir 2 millones y tantos de barriles, estás en 1.300.000, y con perspectivas de cerrar el año cerca del 1.000.000 o hasta por debajo del 1.000.000 de barriles. O sea, el colapso es claro y que no tiene ningún tipo de, no hay visos de que se vaya a cambiar la situación, así no hay punto de inflexión, la caída, la tendencia es clara y es poco lo que, bueno, y las medidas del gobierno obviamente no son las mejores. Poner a la cabeza de la industria en una situación tan dramática a alguien que no tiene experiencia en el área petrolera, los resultados eran previsibles y bueno, lo estamos viendo lamentablemente. Levantar la producción de PDVSA es posible, pero va a ser un trabajo bastante duro. Ya levantar la producción va a depender de otros factores, incluyendo el comportamiento y el desempeño que tengan las empresas mixtas en el desarrollo en la actividad, la superación de la actividad petrolera, incrementar la actividad petrolera. Una situación bien difícil que se va a complicar y hay un indicador que se está poniendo de moda que yo creo que es bastante útil, que es el número de taladros activos. Esa data sale mensualmente y lo que te dice esa data, que creo que en la actualidad son 26 taladros activos los que tenemos, venimos de 70, es que la producción petrolera siga cayendo. Otra de los fenómenos que muy probablemente vamos a ver es que el gobierno o el PDVSA mienta sobre lo que está produciendo. Entonces la OPEP maneja 2 cifras, las cifras oficiales, las que suministra PDVSA y las de fuentes secundarias. Entonces yo en este caso tomaría bastante en cuenta lo que reportan las fuentes secundarias, porque el incentivo a mentir al organismo que agrupa a los países petroleros, es decir, la OPEP, el incentivo de mentir es muy grande. Entonces nada, nos toca revisar qué ocurre con el número de taladros activos y qué ocurre con las cifras secundarias reportadas a la OPEP. Ahora, yo te preguntaría, Henkel, ¿cuánto puede reducir el consumo de gasolina del gobierno y qué impacto puede tener la actividad económica que ya va a sufrir una importante caída durante el año 2018 según cifras del Fondo Monetario Internacional? Porque esta es la otra cara de la película, es decir, reducen el servicio eléctrico, tiene impacto en el sector productivo, ahora pretenden reducir o racionar el acceso a la gasolina, va a tener un impacto también en el sector productivo. ¿Qué tanto puede caer esto? Es decir, ¿qué tanto pueden racionar hasta tanto, bueno, como ha ocurrido en otros países con este sistema, colapse completamente la economía? Te escuchamos. Bueno, yo creo que el gobierno hace más tratando de controlar el contrabando que ir por una reducción de la demanda por esta vía, ¿no? Si realmente controlaran lo que se va hacia Colombia especialmente, entonces allí se pudiese hacer una labor mucho mejor y que lograría los objetivos que ellos se plantean, pero no es el caso. Es poco lo que pueda hacer para reducir la demanda. Eso sí, podría tener un efecto fiscal, ¿no? Si finalmente hay un grupo importante de venezolanos que les tocase pagar precios más altos, y bueno, están hablando de subirlos sustancialmente. Lo que pasa es que lo hace en un momento muy duro, lo hace cuando el poder de compra del venezolano está en mínimos históricos. A eso me refería, es decir, habrá quien dejará el carro en casa porque no tiene cómo pagar la gasolina. Claro, es muy distinto al escenario cuando se subió la gasolina en el gobierno de Caldera. Hay que recordar que este mito de que cuando se sube la gasolina hay
manifestaciones populares, no siempre es así, porque hay que recordar que Caldera subió la gasolina y la subió prácticamente a niveles internacionales. Quienes vivieron con cierto grado de conciencia esa época sabrán que pagar en un tanque de gasolina era un esfuerzo tremendo, porque prácticamente estaba en precios internacionales. Pero la situación del poder de compra del venezolano era muy distinta, estaba en franca recuperación después de llevar a cabo el Plan Agenda Venezuela. Hoy el escenario es totalmente distinto, porque el salario y el ingreso del venezolano, porque hay que incluir también aquí los empresarios, está muy golpeado. Si se llegase a poner un precio relativamente cercano a un precio internacional, sería un golpe durísimo a las finanzas de muchos hogares. Bueno, estamos hablando de que he escuchado, y perdón que te interrumpa, un cálculo de $1.50 por litro de gasolina, es decir, más del salario mínimo de nuestro país. Claro, no, es imposible que eso, o sea, sería un artículo de lujo, pero para menos del 1% del país. No sé si eso realmente está planteado de llevarlo, o que tenga una alta probabilidad de que se haga realidad, pero sí, yo no descarto que haya un aumento sustancial, y que porcentualmente veamos un aumento, un incremento importantísimo, porque el precio está bastante rezagado, pero muy probablemente el nivel todavía esté relativamente bajo. Vamos a ver qué decide el gobierno, pero en conclusión y resumiendo la respuesta, no creo que esto baje mucho la demanda, pero sí hay que destacar que dependiendo del precio final que pongan para aquellos sectores que si les toca pagar gasolina, hay un efecto fiscal que no hay que descartar. Que tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo te dejaré una inquietud, de ser posible, para que nos respondas al regreso en la medida de tus posibilidades, evidentemente. Y tiene que ver con el telón de fondo, porque esta es una arista del problema. Como tú lo mencionabas, se proyecta una inflación de 1.000.000%, está una reconversión en puertas que no sabemos si finalmente se va a materializar. Entonces habría que sumar ahora el incremento, este ajuste de la gasolina, un plan de racionamiento. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. ¿Cómo ven ustedes en Econométrica, bueno, los meses por venir? Te dejo la inquietud, hacemos una pausa y al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social.
Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y la decisión del gobierno venezolano de racionar la gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Nos acompaña Henkel García, analista financiero. Él forma parte del equipo de Econométrica. Yo dejaba una inquietud, Henkel, en torno a los escenarios que ustedes proyectan para los meses que están por venir, porque a este tema del racionamiento, el posible incremento de la gasolina, el redondeo que vendrá después de la reconversión monetaria en el caso de los servicios básicos y la inflación de 1.000.000% que calcula el Fondo Monetario Internacional desde afuera, bueno, consideran que un régimen en estas condiciones se tiene que desmoronar. Son declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una entrevista a la agencia AFP. Quisiera tu comentario y la información que ustedes manejan. Te escuchamos. Los fenómenos hiperinflacionarios devastan la economía, las destruyen. O sea, no hay actor económico que no la sufra. Uno lo sufre más que otros, es decir, un fenómeno que destruye de manera generalizada, pero lo hace también de manera desigual. Es decir, hay grupos, hay actores económicos que pueden lidiar con la hiperinflación de mejor forma que otros. Por ejemplo, aquellas personas que tengan algún tipo de activo en divisas, que hayan ahorrado en el pasado, tienen una mejor manera de abordar la crisis. Aquellas personas que tengan acceso al crédito tienen una mejor manera de abordar la crisis. Aquellas personas que generen o reciban de alguna forma divisas, tiene una mejor manera de abordar la crisis. Pero hay un gran grupo de venezolanos que no tienen ninguna de estas opciones. Y esos venezolanos tienen un duro golpe en su calidad de vida y lo ven. Y muchos de ellos llegan hasta el hambre y hasta la muerte por falta de medicina. Esa es la realidad.
Eso, por supuesto, hace mella en la popularidad del gobierno de turno, pero no per se tumba gobiernos. O sea, no per se eso se traduce en un cambio de gobierno. Hay un conjunto de variables que se tienen que alinear para que finalmente se dé ese cambio político. Es decir, no nos podemos sentar a esperar que esto termine de golpear la base dura del chavismo, cosa que ha hecho, porque todo este discurso que uno ve en el Congreso del PSUV, ya de una vez tratando de proponer cambios relativamente significativos en la manera de llevar la economía, es una clara evidencia del desgaste que hay en la base dura del chavismo. Se está perdiendo porque la gente quiere soluciones. Pero, como dice la profesora Margarita López Maya, que un artículo, me pareció que su frase fue quizás la que mejor describe, se crea una estructura de oportunidades para que haya un cambio en Venezuela. Pero es una estructura de oportunidades, no es una verdad garantizada, y que como ciudadanos tenemos que darnos cuenta de esto todos, ¿no? Los que forman parte, los que son trabajadores, los que forman parte de gremios, los que son líderes políticos, porque al final es un trabajo de la sociedad toda para lograr esa articulación y poder generar cambios políticos. Entonces, de lo que vemos que los próximos meses van a ser muy duros, yo estimo y estimamos dentro de Econométrica que en lo político también se van a seguir moviendo las piezas se mueven dentro de la oposición, se mueven dentro del mismo chavismo y también la misma sociedad, ¿no? Que tiene que terminar de movilizarse. Hay iniciativas de proposición, de articulación, pero que tienen que tener una mejor forma para que finalmente se dé un cambio en Venezuela. Al final es un trabajo urgente, hay vidas de venezolanos que dependen de ello y que ojalá, y mis votos son para que se dé, lo logremos, y esa va a ser la única salida. De esta crisis no vamos a salir con medidas puntuales atacando quizás lo cambiario o poniendo pañitos calientes en el fenómeno inflacionario. Lo que, como ha dicho la experiencia, las hiperinflaciones se acaban con un cambio radical en el diseño de políticas económicas. A veces lo hace el gobierno de turno, muchas veces los hace un gobierno que entra, o un periodo que significa un cambio de gobierno que a veces ni siquiera es electoralmente elegido. Pero todas las hiperinflaciones terminan igual, terminan con un cambio radical de las políticas económicas. Eso lo va a vivir Venezuela, lo que yo no puedo asegurar cuándo. Pero las personas que me oyen, que sienten angustia y que piensan que esto se prolonga por toda la vida, es decir, que vamos a vivir todo lo que resta de nuestras vidas acá en Venezuela de esta forma, eso es mentira. La hiperinflación no es equilibrio, al final hay que abordarla y repito, o la aborda el gobierno de turno con un cambio radical en su conjunto de políticas económicas, u otro gobierno, otro grupo de personas que llevan a cabo esa gran reforma económica. Zimbabue fue una convivencia, ¿no? Hay que recordar. En Zimbabue fue Mugabe quien llevó a la hiperinflación al país, y para poder salir de la crisis, estamos hablando de Mugabe, tuvo que llamar a la oposición a que conviviera con ellos y que ese líder de la oposición llevara adelante la reforma económica, cosa que medianamente resultó, cabe destacar. No estoy insinuando que el caso venezolano, la salida sea así, pero para que vean la variedad de salidas que hay y que es difícil, ¿no? Afrontar para el gobierno de turno es difícil, y que bueno, repito y traigo otra vez la frase de la profesora Margarita López Maya, la estructura de oportunidades está allí. Nosotros tenemos que como sociedad decidir qué vamos a hacer con esa estructura de oportunidades. Gracias, Henkel, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Se suma a nuestra mesa de debate José Toro Hardy, conocedor del tema petrolero venezolano, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Gracias por atendernos, he escuchado parte de la intervención de nuestro invitado anterior. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Extraordinaria lo que está diciendo Henkel García, lo suscribo totalmente. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, al cual tenemos que sumar ahora el racionamiento de la gasolina, además de un ajuste que se nos ha anunciado va a venir en el país, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, porque parece mentira, pero es así, con mayores reservas de petróleo del mundo. Su comentario. Bueno, ciertamente. Mira, en primer lugar, es indispensable que aumente el precio de la gasolina. Eso a nadie le cabe la menor duda. Lleva muchísimos años de atraso. Ese aumento se ha debido hacer paulatinamente en tramos pequeños, de manera de que no tuviese el impacto en la población que va a tener ahora. Y hay que subirlo, María Alejandra, por una razón muy sencilla,
Un cartón de huevos en Venezuela con 30 huevos cuesta 6 millones de bolívares. Con 6 millones de bolívares se pueden pagar 110 gandolas de gasolina, esas que vemos llegar a las estaciones de servicio, cargada cada una de ellas con 38.000 litros de gasolina. De manera que ahí hay una distorsión sin sentido. Hay que aumentar el precio de la gasolina. Ahora, lo que es inaceptable es que nos vengan a proponer que se va a favorecer a los que tienen el carné de la patria, en tanto que a los que no tienen el carné de la patria no van a contar con subsidios para el precio de la gasolina. Eso es absolutamente violatorio de la Constitución. El carné de la patria no es un instrumento oficial, es un instrumento de un partido. No está establecido, no se deriva de ninguna ley en Venezuela, no se deriva de la ley de identificación, ni de la Constitución, ni de ninguna otra ley. Es algo para la gente vinculada y simpatizante del partido de gobierno, y como tal es un carnet de tipo voluntario. Ahora, a propósito del ajuste de la gasolina, yo entiendo el análisis, el planteamiento. Efectivamente, el subsidio es prácticamente ridículo. En nuestro país se regala un producto que cuesta y mucho producir. Sin embargo, en el contexto actual, caramba, perdimos comunicación con José Toro Hardy. ¿Les parece, chicos? Aquí estoy. ¿Lo tenemos todavía? ¿Aló? Ah, fantástico, es que entró como que se había caído. La pregunta que yo le hacía a José Toro Hardy, aunque es comprensible la explicación técnica sobre la necesidad de incrementar la gasolina en un país que prácticamente se regala este producto que cuesta dinero producir, lo cierto es que se nos plantea esta medida en un momento muy delicado para la economía nacional y además prácticamente como una solución aislada. Yo quisiera su comentario acerca de, bueno, el impacto real que esto va a tener en una nación que va a sufrir una hiperinflación de 1.000.000%, con una caída del Producto Interior Bruto de 18%, y donde el salario mínimo cuesta prácticamente lo que probablemente internacionalmente es el precio de 1 litro de gasolina en el exterior. Quisiera su comentario. Bueno, mira, ciertamente en este momento en Venezuela el déficit fiscal es inmanejable. Y es inmanejable, entre otras cosas, porque en 4 años la economía se ha reducido a la mitad de lo que antes era. Ya no genera impuestos sobre la renta, ya no genera IVA, porque hay una contracción muy grande del consumo. El ingreso petrolero, la renta petrolera desapareció, porque la caída de la producción petrolera ya no permite esos excedentes que antes llamábamos renta. No hay acceso a financiamiento internacional, porque Venezuela está en default, o al menos en default selectivo, tanto la República como PDVSA. No hay manera de financiar el gasto público. Entonces, de la noche a la mañana nos viene, y por cierto, la única manera de alimentar el gasto público hoy en día es exigiéndole al Banco Central de Venezuela que emita dinero, que eso los economistas llamábamos inorgánico. Eso hace crecer la masa monetaria de una manera fenómena. Esos excedentes monetarios sin respaldo demandan bienes en el país, pero como no hay bienes en el país, el único efecto que causan es que los precios suban fenomenalmente, que es lo que es la hiperinflación. La hiperinflación, el Fondo Monetario Internacional la ha proyectado en 1.000.000% este año, pero eso hay algo que los venezolanos deben entender. Sería 1.000.000% al año si la inflación promedio mensual fuese del 115%, pero si la inflación fuese del 128%, como ya lo fue en el mes de junio, bueno, entonces esa hiperinflación se va a una cifra del orden de 1.900.000%. Estamos enfrentados a una crisis mayúscula. Frente a esa crisis mayúscula, la respuesta que nos dan es que se va a subir el precio de la gasolina. Es la única respuesta aislada que hasta el momento nos han dado. Está bien, hay que subir el precio de la gasolina, pero María Alejandra, para todos, no se van a crear discriminaciones para que puedan seguir recibiendo un subsidio y probablemente por esta vía favorecer el contrabando hacia Colombia, porque quienes pueden recibir ese subsidio son los que van a poder alimentar el contrabando de gasolina hacia Colombia. Eso no es permisible, es violatorio de la Constitución, es violatorio de tratados internacionales y viola derechos humanos. Bueno, más claro imposible. José Toro Hardy, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos.
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nos llegan varios mensajes, comentamos algunos a través de las redes sociales. Caranax nos escribe: el precio de la gasolina ya está en su techo más alto, comparándolo con el salario de $2 al mes. ¿Qué dicen a través del sistema? Dilo, Argenis. Sí, nos dice Gerardo Márquez: adiós gasolina que tenía, los carros pachatarra en el estacionamiento. Otro oyente nos dice por aquí: Toro Hardy, la gandola que va al subsidio será desviada a Colombia, como lo han hecho los militares, siempre en la cuarta y en la quinta. No el pobre bolsa que hará la cola con el carnet de la patria. Antonio Barrios. Nos dice otro oyente por aquí: María Quintero del Paraíso, insisten y insisten porque no es un error, es un plan y tiene 20 años en ejecución. Otro oyente denuncia que Hidrocapital manda agua por media hora, una vez cada 2 semanas, a un edificio de nombre Don Agustín en la avenida Fuerzas Armadas Sur, en Santa Rosalía, violando su derecho, lo escribe la señora Nancy. Gerardo Márquez: el legado del criptocomandante es el trueque. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Willy Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. En los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.